Son las 9:15 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Matices. Les saluda un servidor, Randall Rivera Vargas, director de Noticia Monumental. En este nuevo programa, una producción de Noticia Monumental que busca establecer tertulias, más que debates, en realidad es una tertulia muy profunda de temas duros, es decir, de temas importantes, complejos de entender en el país para lograr identificar tendencias, identificar cosas importantes. Hoy es el programa número 23 de Matices y gracias a ustedes nos ha ido muy bien, pese a los cambios de horario que tenemos que hacer a veces por la programación de fútbol. Hoy hablaremos sobre un tema importante, por supuesto estamos en semana postelectoral. ¿Por qué son importantes los 100 primeros días de gobierno? ¿Es un mito de estrategia política? Es cierto que son importantes. ¿Cómo visualizar estos 100 días con un mandato popular tan fuerte como el que recibió Luis Guillermo Solís el pasado domingo? Hoy hablaremos del tema. Voy a pedirle a nuestra productora Isel Martínez hacer nuestro boceto aquí en Matices, que es un estado de situación muy cortito que nos hace Isel antes de presentar a nuestros invitados. Escuchemos. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Para muchos, el reto de un candidato es llegar a la silla presidencial. Pero una vez ahí, inician los verdaderos desafíos. Y el parámetro número 1 serán los primeros 100 días de gobierno. Me presento con la humildad de quien sabe que no podrá tener éxito en su tarea si no es capaz de convocar a ella, a todas y todos los ciudadanos de buena fe. Hoy, una vez más, un presidente libremente electo por los costarricenses transfiere su autoridad a otro presidente también escogido mediante el sufragio de todos los ciudadanos. Y nosotros hemos logrado salir adelante, a pesar de la falta de recursos, de la crisis en los precios del petróleo, de los huracanes. El término fue utilizado por primera vez por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, como una forma de dar resultados sobre una crisis económica que se atravesaba al inicio de su gobierno, en 1933, luego de la depresión de 1929. En el caso de Roosevelt, el gobernante estableció precedentes importantes al lograr la aprobación de 15 leyes de suma importancia. Más que un número, los primeros 100 días son un desafío y de su resultado depende en muchos aspectos el progreso o estancamiento de un país e incluso de la percepción de los habitantes hacia el candidato. Soluciones a la desigualdad. Mejorar la infraestructura pública y la red vial. Fortalecer el sistema de seguridad social. Atender el desempleo o la educación. O más bien, articular una estrategia óptima de comunicación para el consenso en la asamblea fragmentada. ¿Qué deberá hacer el próximo presidente durante los primeros 100 días? ¿Plantear estrategias o actuar rápidamente? Hoy, este será nuestro tema en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 9:19. Ese es el tema de hoy, precisamente los primeros 100 días de gobierno, ya con presidente electo don Luis Guillermo Solís. Voy a presentarle a nuestros invitados. Hoy tenemos una mesa de análisis de lujo, dos políticos con muchísima trayectoria en nuestro país, pero además que han estado y que ya han pasado por donde asustan. Don Rolando Laclé, exministro de la Presidencia, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa. Don Rolando, muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, Randall, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Gracias, también está con nosotros don Ricardo Toledo, exdiputado, exministro de la Presidencia en la Administración de don Abel Pacheco. Don Ricardo, muy buenos días. No, gracias, Randall, por la invitación y que me hayas invitado también con mi querido amigo y distinguido y respetable político costarricense, don Rolando Laclé. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes dos. Gracias a los dos por venir, gracias a las personas que ya nos están reportando sintonía a través de las redes sociales. Dice Tucán, como hoy el programa es a las 9, hoy puedo escuchar Matices, así es que ya está en sintonía. Gracias a todos los que nos acompañan, recordándoles que estamos en vivo también a través de Canal 2, la imagen de la radio. Don Rolando,
El tema de los 100 días que nos explicaba Isel en el reportaje, data de Franklin Roosevelt, el presidente estadounidense, ¿es un mito político o efectivamente es algo que pesa sobre cuando entra un gobierno sobre las espaldas para lograr algo en esos primeros 100 días, don Rolando? Yo creo que es una combinación de dos cosas, ¿verdad? Un poco es un mito que se ha creado y un poco también es un hecho cierto y evidente, ¿verdad? Es que cuando un gobierno está comenzando, obviamente ese gobierno tiene mucho mayor capital político para llevar adelante sus proyectos. De manera que los primeros 100 días son muy importantes, ¿verdad? Si el gobierno que entra tiene preparada una serie de medidas y de acciones y de proyectos que son importantes para ellos, son una oportunidad que no se puede perder, ¿verdad? Porque es la oportunidad en que el gobierno entrante tiene, digamos, la mayor posibilidad de realizar esos proyectos porque su capital político es mucho más fuerte. Conforme transcurren los días y las semanas y los meses, gobernar es muy difícil y se va perdiendo esa capacidad. Sobre todo en un gobierno como el que entra, ¿verdad? Que ha tenido un apoyo tan extraordinario, ¿verdad? Como el que ha tenido el presidente Solís, ¿verdad? De manera que me parece que don Luis Guillermo debe aprovechar estos 100 días y ojalá por el bien del país que hayan preparado este periodo, ¿verdad? Con algunas medidas ya muy concretas que el gobierno quiera llevar adelante. Don Ricardo, ¿a usted qué le parece el tema de estos primeros 100 días? Yo diría que ojalá en lugar de 100 fueran 200, por la situación que se le está dando a Randall, al nuevo gobierno. Primero que todo, con una asamblea legislativa de gobierno muy pequeña, y eso va a obligar a que tome de mayores acuerdos y fuertes acuerdos en los próximos días, porque no es lo mismo llegar, bueno, cuando llegó el mismo Don Abel llegó con 19 diputados, otros han llegado con 24, con 25 diputados, pero llegar con 13 dificulta aún más esos 13 días porque tendrá que hacer alianzas de verdad profundas para poder lograr sacar acuerdos importantes. Como lo dice don Rolando, es un mito, pero también es una realidad. Y si verdaderamente ya tiene esos planes, que me imagino que los debe de tener su gobierno, su gabinete o los que van a venir a acompañarlo a él, tendrán que trabajar muy fuerte. Y yo creo que más bien 100 días, porque normalmente, y Rolando lo sabe, que no se empieza a trabajar el día que se traspaso de poderes, pero cuando hay una segunda vuelta son 2 meses más que se pierden. O sea, si vos le sumás, Randall, los famosos 100 días, tenés que sumarlo lo que pasa después de las elecciones, que todo el mundo arranca a hacer lo que tiene que hacer, pero ahora la verdad que los 100 días son 100 días. En un detalle, antes de entrar también por el fondo y haciéndole honor al programa Matices, pensando en las segundas rondas, El Salvador tuvo las elecciones igual que nosotros, el 2 de febrero, sin embargo la segunda ronda de El Salvador fue un mes después, nada más, la de nosotros fueron 2 meses después y eso nos deja un margen muy corto, un mes prácticamente entre el 6 de abril y el 8 de mayo. En un matiz de este tema, don Rolando, ¿usted cree que en caso de segunda ronda debería hacerse más pegado a la primera para que el gobierno entrante tenga más chance de planificar y no un mes como en este caso? Absolutamente. Me parece que deberíamos hacer una reforma para que la segunda vuelta sea mucho más cerca de lo que la hacemos en Costa Rica. Como tú dices, en El Salvador fue un mes. La verdad es que a este gobierno le queda muy poco tiempo, con además la circunstancia especial de que se atraviesa la Semana Santa. ¿Sí? El gobierno va a disponer de 3 semanas prácticamente para armar la transmisión de mando, para el nombramiento del gabinete, para empezar a hacer los planes de trabajo que quiera llevar adelante al comenzar el gobierno. O sea, tiene muy poco tiempo. Entonces es un gobierno que tiene una transición muy pequeña, ¿verdad? Cuando esta transición es un poco más grande, pues se permite que el presidente entrante pueda conversar con el saliente, ponerse de acuerdo, los ministros nuevos hablan con los ministros que están en el ejercicio para ponerse de acuerdo en cómo van a encontrar el ministerio, es más fácil planificar la acción legislativa, etcétera. Ahora el presidente Solís va a tener un tiempo muy limitado, ¿verdad? Por eso yo lo veo que el pobre don Guillermo está corriendo mucho, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que además tiene circunstancias muy particulares, ¿verdad? Este va a ser un gobierno muy difícil. Yo creo que él ha tenido un mandato muy claro. Cada día que lo oigo y cada día que lo veo intervenir y plantear cosas,
el presidente Solís me impresiona más favorablemente, ¿verdad? Parece que es un hombre serio, es un hombre ponderado, es un hombre equilibrado y inclusive es un hombre que acepta cambios de posición que a veces hay que tener en la función pública, porque en esto no se puede ser inflexible, ¿verdad? Lo he visto, por ejemplo, en los últimos 2 días decir cosas que son novedosas para él. Bueno, voy a ver si la apertura eléctrica es importante y es necesaria, porque lo que yo quiero es abaratar la luz. Yo digo, es imprescindible, ¿verdad? Pero bueno, el presidente toma la acción, pero ya él ha admitido la posibilidad de analizar ese tema. Ha también analizado, me ha dicho con mucho cuidado, que el tema de las zonas francas es un tema que hay que manejar ahora con mucha prudencia, ¿verdad? Y yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Este país ha recibido un golpe brutal, ¿verdad? Con la retirada de Intel y del Banco of America. Y no está bien estarlo minimizando. No hay ni que sublimarlo, pero tampoco hay que minimizarlo. Y las compañías están diciendo cosas que son las que tienen que decir, ¿verdad? Es una compañía que se va a decir, no, decir, mire, es culpa del gobierno. Tampoco yo creo que sea culpa de este gobierno. Lo vamos a poder ver un poquito más tarde, Sandra. Eso es un problema de cómo estamos manejando este país desde hace mucho rato. Bueno, pero el presidente Solís ya ha dicho, con eso va a tener cuidado. O sea, me parece que él tiene condiciones muy especiales y además un hombre culto, ponderado, equilibrado, pero no toda la gente del PAC es así, ¿verdad? Sí, de hecho, partiendo de la pregunta inicial que le hacía a don Rolando, don Ricardo, ¿a usted también le parece que debería de existir una reforma para acercar la segunda ronda a la primera y darle más chance al gobierno entrante, que ni siquiera pudo Luis Guillermo Solís hablar con la gente que él quería que nombrara su gabinete, porque se corre el riesgo, por ejemplo, de que se filtre a la prensa antes de las elecciones del 6 de abril? Sí, no, definitivamente que hay que adelantar esa fecha, porque además no es conveniente dar un gabinete antes de una elección. No. Porque van a haber resentidos, va a haber gente que va a decir que ya no trabaja, y en una segunda vuelta cualquier cosa puede suceder. Y a mí me parece un atrevimiento como prensa también, yo se lo digo genuinamente. ¿Cómo usted le va a ir a preguntar a un candidato que quién va a ser su ministro del MOP, por ejemplo? Nadie va a ser tan ignorante, tan ingenuo, digo, en estrategia, de una semana antes de las elecciones decir, no, yo voy a poner a fulano de tal en tal ministerio, o mi canciller va a ser fulano de tal. El único que me acuerdo que hizo esto fue don Rolando Araya, cuando anunció su gabinete, que no puso quién era, pero dijo que estos eran los que iban. Bueno, el que sabía de transportes, me imagino que iba el ministro de Transportes, el que sabía de Hacienda, y no gustó, y la gente más bien no le sirvió. No le sirvió. Entonces es muy peligroso. Yo creo que lo que ha hecho don Luis Guillermo de mantener ese hermetismo es prudente, es inteligente, y me imagino que todavía está barajando. Rolando, que ha estado cerca de varios presidentes, sabe lo difícil de la toma de decisiones de un gabinete, porque no es que te falta gente, a veces sobra, pero poner el mejor hombre o la mujer en el puesto no es fácil, porque dice uno, bueno, este es o no es. Es una responsabilidad enorme, de a cuál chiquito se puede mandar a la universidad, a cuál no, porque se tiene que quedar trabajando, porque hay uno que es un poquito más inteligente que otro, como lo hacían los papás de antes. Bueno, igual, a cuál pongo aquí, a cuál pongo allá. Y más con gente que yo creo que va a tener... es que es un gobierno diferente, es que todo ha cambiado, de lo que nosotros teníamos a lo que es ahora, a lo que se acostumbraba a ver, van a ser cosas que nos van a asustar para bien, creo, no para mal, pero sí él va a tener que poner personas con un criterio y una personalidad bastante, no sé, con visión de futuro, porque si no, no le va a funcionar este gobierno. Ojalá que así sea. A mí me llaman varias cosas la atención de la elección de don Luis Guillermo. Por un lado, el amplio mandato popular del que hablaba don Rolando, ¿verdad? Es impresionante, 1.300.000 personas dándole el apoyo. Pero por otro lado, ¿verdad? No solo tiene una fracción muy chiquitita, de 13 en teoría, 12 en la práctica, sino que no es el grupo, no es la minoría más amplia, como le había pasado a todos los presidentes desde el 82 para acá, sino que, digamos, a la hora de que un partido que no es gobierno busca negociar con alguna bancada, Liberación es más tentadora, porque representa más votos que tentar que negociar con la bancada del PAC, don Rolando. Pero eso puede ser bueno, Randa.
Sí. Eso puede ser bueno porque eso va a obligar a lo que este país tenía que hacer hace mucho rato y no ha hecho. Y es encontrar un gran acuerdo nacional. Yo vengo diciendo desde hace muchos años, casi que desde que salí del gobierno en la administración Calderón. Mire, cuando yo salí del gobierno en la administración Calderón, dos periodistas muy distinguidos de este país, don José María Penabad y don Guillermo Villegas, fallecido lamentablemente, me hicieron una entrevista. Y es la única que yo conservo ahí en mi oficina, ¿verdad? De todas las cosas que dije durante todos esos años. Y lo que dije es que este país estaba siendo ingobernable. Y que la única manera de que gobernáramos este país bien era que hiciéramos un acuerdo sobre cosas básicas. Y eso lo he venido repitiendo reiteradamente. Si en este país no encontramos un acuerdo nacional sobre principios y hechos que hay que revisar en conjunto todos, no vamos a salir adelante. Porque el costarricense se ha acostumbrado a darle una presidencia a una persona y una asamblea legislativa fraccionada. Este es el caso más patético, ¿verdad? Claro. Un presidente que tiene 1.300.000 votos y, como usted dice, tiene 12 diputados, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿qué es el resultado de eso? Que va a obligar a que el gobierno busque un acuerdo, ¿verdad? Y ojalá que de verdad lo busque en serio, lo busque sobre temas fundamentales. Y ojalá que los partidos políticos entiendan eso, ¿verdad? Aquí no se trata de que la oposición deje de hacer oposición, porque ese no es tampoco nada bueno para la democracia. Pero se trata de que encontremos ciertas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y entre esas cosas, lo primordial para mí es la gobernabilidad. Si a mí me dicen, ¿cuál es el problema que tiene Costa Rica? Una gente dice las carreteras, los caminos, el déficit fiscal, todo eso es importante y fundamental, pero el problema más grave que tenemos es un problema de gobernabilidad. En este país hace rato que no se pueden hacer cosas, que no se pueden hacer cosas importantes. Cada día es más difícil en este país trabajar, cada día es más difícil que las cosas se puedan realizar. Y un poco lo que estamos viviendo en estas últimas horas, aunque se trate de minimizar, y por supuesto no es culpa de esta administración, y mucho menos del presidente Entrante, que no tiene nada que ver con esto, yo creo que es un problema del sistema que hemos empleado, de la dificultad que hay en este país por hacer cosas, yo creo que lo estamos pagando ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada día somos más ineficientes y además cada día es más difícil y somos menos competitivos. Los costarricenses creemos que solo en este país se puede invertir. Sí. Y eso no es cierto. El mundo está peleando por la inversión extranjera. Hay facilidades en todas partes. La gente lo que está es buscando traer inversión. Y aquí lo que hacemos es ponerle problemas a la inversión. Entonces, los resultados nunca, no los habíamos visto tan, digamos, brutalmente como lo estamos viendo en las últimas horas, ¿verdad? Y yo no quiero decir que la gente se haya ido solo por ese problema, no. Hay también decisiones corporativas, etcétera. Pero el que mejor planteó esto ha sido el expresidente Figueres. Digo, bueno, es que no hemos hecho la tarea. Y es que no hemos hecho la tarea. ¿Ah? Usted se pone a ver que aquí hay alguien que quiere venir a hacer una inversión, como por ejemplo el caso de APM, y tienen 5 años, señores, tratando de que los dejen hacer un muelle que es fundamental para el país. La inversión más grande en la historia de Costa Rica, $1.000 millones. Y todos los días hay un problema. Ayer sacaba el ministro Castro un artículo en La Nación que me pareció muy, muy importante. Todo el mundo debería leerlo, diciendo en lo que se ha convertido el negocio de los consultores ambientales. Yo soy consultor ambiental. Si me contrata la compañía tal, hago un informe ambiental diciendo que es muy bueno. Si no me contrata, me voy a los tribunales y presento 75 recursos. Así este país no puede avanzar. Así no podemos caminar. Así no va a venir inversión extranjera. Bueno, este es un tema que el próximo gobierno tiene que afrontar, la gobernabilidad del país. Además de muchas otras cosas prioritarias e importantes que tenemos, ¿verdad? Y que en estos primeros 100 días hay que acometer. Bueno, hay que entrarle duro el tema de la infraestructura. La infraestructura está encareciendo tremendamente la inversión en Costa Rica. Hay que entrarle, como parte de la gobernabilidad, el tema, Ricardo, del papeleo que hay en este país, ¿verdad? Es decir, conseguir un permiso aquí es una cosa trágica, aunque doña Maya ha hecho un esfuerzo en eso que hay que reconocer en este gobierno. Pero hay que hacer más, ¿verdad? Hay que facilitar una serie de cosas para que la gente invierta, porque esa es la única manera de que el país salga adelante, ¿verdad? El gobierno no produce, el gobierno gasta.
que produce es la empresa privada, el que produce es el empresario privado, grande, pequeño, mediano. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Y el otro tema es que hay que dejar al gobierno trabajar, ¿verdad? Con perdón suyo, Randall, pero aquí a veces la prensa no deja al gobierno trabajar, ¿verdad? Y es una crítica desde el primer día, ¿verdad? Yo creo que el gobierno va a tener serios problemas para encontrar gente que le acepte ir al gobierno. Sí, ya nadie quiere ir al gobierno, porque en el momento en que llegan al gobierno empiezan las acusaciones, ¿verdad? Y la gente tampoco quiere exponerse a esas cosas. Sí, tenemos que empezar a entender, ¿verdad?, que todos juntos tenemos una obligación con este país, ¿verdad? Y yo por eso vengo diciendo que hay que sentarse, hay que hacer un acuerdo nacional, no hay que hacer un arreglito político, que dame el puesto tal y yo te doy tal cosa, no, eso no sirve para nada, eso ya el país lo superó, no lo quiere. Estas elecciones marcaron cosas muy importantes, ojalá la gente haga un recuento y un análisis de todo lo que pasó, pero sí hay que hacer un acuerdo sobre las cosas importantes, si no lo hacemos no se va a poder gobernar, y don Luis Guillermo va a tener que enfrentar una situación muy complicada. Hoy él está, y se lo merece, en la fiesta y en la celebración. 1.300.000 votos es una cosa que nadie ha tenido en la historia de este país, pero lo que sigue es muy duro, ¿verdad? Mucho más duro de lo que la gente está visualizando. Tal vez nosotros, don Ricardo y yo, que ya hemos pasado, como dijo usted al inicio de este programa, por donde asustan, sabemos lo que es difícil de gobernar, ¿verdad? Y él, con la situación, digamos, que el país le dio también en la composición legislativa, va a tener problemas y dificultades. Yo confío en que todos pongamos, primero que nada, el interés del país para poder salir adelante. Yo veo algunas dificultades políticas, como el caso de la Asamblea, que es meramente coyuntural de esta administración entrante, pero también veo algunos problemas de gobernabilidad estructural en el Estado costarricense. Hay dos básicas que a mí me parecen. El hecho de que el gobierno ingresa, a los dos les tocó, con el presupuesto aprobado del gobierno anterior, ¿verdad? El primer año prácticamente amarra de manos al gobernante entrante, y el hecho que lo advirtieron los notables en su informe, de que se ingrese en sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa, sí, es casi, digamos, es casi ridículo, ¿verdad? Y además es muy fácil de arreglar, don Ricardo. Sí, hay cosas. Yo tengo en la memoria las palabras de José María Aznar en un congreso que tuvimos allá en España, y que hablaba de la necesidad, bueno, y que lo hizo España, de hacer ese acuerdo nacional del que tanto habla Rolando, que no es una constituyente, no es necesario ir a hacer transformaciones fundamentales, es ponernos de acuerdo. Decía José María Aznar que llegar a un acuerdo nacional es hacer una autopista que va a llegar al rumbo que todos queremos. Esa autopista es el bien del país, y que esa autopista va a tener 8 carriles. Van a haber carriles por donde el carro puede ir a la izquierda, a la derecha o por el centro, pero esa autopista ya está marcada, que puede ir a 120 kilómetros por hora o puede ir a 60 kilómetros por hora. Más tarde vas a llegar a la meta, más temprano, pero la carretera está marcada. ¿Qué quiero decir con eso? Que si se logra hacer ese acuerdo nacional, la tranquilidad para todos y todas los costarricenses sería increíble. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner de acuerdo en los temas estructurales para poder sacar este país adelante. Si no, con los remiendos y otra vez que si la unidad tal cosa y que si el PAC tal cosa y que viene el pase con un diputado y viene, así no vamos a sacar a Costa Rica adelante. Yo creo que ya es hora de ponernos de acuerdo, sentarnos y hacer un pacto. Yo diría que sería un pacto, más que un acuerdo, un pacto, porque los acuerdos, la gente, no sé, un pacto nacional donde todos esos grupos políticos se sienten y dicen, bueno, ¿qué es lo que queremos? Claro que se pueden cambiar cosas que no son tan importantes, lo del presupuesto. Yo estoy totalmente. ¿Por qué tiene que entrar la Asamblea Legislativa con sus proyectos si el Ejecutivo es el que tiene que presentar y decir, esto es lo que necesito? Y además trae la fuerza política de la que hablaba don Rolando. Así es. De una vez, digamos, cuando entra es el momento pico de popularidad del presidente. ¿Y cuáles son lo que quiere el Ejecutivo? Yo estoy totalmente de acuerdo, Rolando. Ojalá que esto se pueda hacer, sinceramente, en un acuerdo nacional. Los dos tuvieron a Liberación Nacional como oposición. En los análisis previos a la segunda ronda, todos los analistas que
que consultamos aquí en Monumental, y digamos que forman parte del grupo de analistas que están con nosotros, Vladimir de la Cruz, Constantino Urcullo, Argentina Artavia, Gina Cibaja, Manuel Rojas, todos decían, es que Liberación, si hay algo que hace ferozmente, es oposición. Sin embargo, ahí entra el matiz del apoyo popular del domingo pasado, ¿verdad? Que de alguna forma obliga a respetar el mandato popular que tiene don Luis Guillermo. ¿Qué les parece a Liberación como oposición con una fracción en una asamblea más grande que la fracción de gobierno? Tal vez arranco yo para que... Y de hecho podemos si quieren dejar los micrófonos abiertos, hablamos entre los tres para hacerlo más relajados, si quieren. Yo siento que también es cuestión de ponerse de acuerdo. Liberación sí, a veces puede entrar en posiciones recalcitrantes en temas, pero también yo tengo que reconocer que Liberación en determinados momentos ha abierto sus puertas para que se lograra un acuerdo. A nosotros nos pasó en el gobierno del Pacheco. Liberación Nacional apoyó lo que fue el famoso plan fiscal. Y ahí estuvo don Bernal. Perdón, el único plan fiscal que tenía el apoyo de los sindicatos, de las cooperativas, de los empresarios, de cuánto grupo social había en este país, todo el mundo estaba de acuerdo. Bueno, pero un grupito minoritario, que fue el Movimiento Libertario en ese momento, fue el que se opuso a que ese plan, acuérdense que lo acribillaron. Sí. Estaríamos en este momento en una situación muy diferente, pero Liberación, con don Bernal Jiménez, no se me olvida, actual presidente del Partido Liberación Nacional, y otras personas, igual en el PAC, que hubo gente que nos apoyó, como doña Epsi Campbell y Margarita Penón. Tenemos que ser honestos, nos pusimos las pilas. No es tan difícil cuando uno tiene verdaderamente ganas de llegar a lo mismo y nos ponemos de acuerdo. Eso de que Liberación, sí, cuando quiere ser oposición y quiere fregar, me imagino que frega, pero en el caso nuestro, en el gobierno nuestro, yo quiero decir que colaboró en muchas cosas. Rolando tendrá otra experiencia, pero además era también más fácil ponerse de acuerdo. Mire, una vez, no se me olvida que don Rolando, y perdóneme nada más que me meto, entró a mi oficina, que veníamos a una reunión y estaba yo reunido como ministro de la presidencia con diferentes grupos en diferentes salones, y se me queda Rolando y me dice, pero ¿cómo se puede hacer para poner de acuerdo aquí? El PAC con su grupo en un lado, pero el PAC se había dividido en un subgrupo, que era Humberto Arce, Quirico Jiménez, no sé, eran 3 o 4 en otro lado. El bloque patriótico. El bloque patriótico. Sí. Después estaba los libertarios, pero se había dividido aquel señor que era gemelo, se había ido también, había que tenerlo en otro lado. En Liberación habían divisiones. O sea, ¿cómo puede uno llegar a acuerdos? Entendeme, vean qué difícil, para poder sacar 3 o 4 proyectos de ley. No es fácil, pero quiero decir, por lo menos antes, y no es que estoy volviendo a la política antigua, era un poquito más fácil ponerse de acuerdo. Ahora, por eso hay que hacer, o se hace un acuerdo, o yo no sé cómo se va a poder para unificar los criterios en la Asamblea Legislativa. Don Rolando. Bueno, mi experiencia con Liberación cuando fui ministro de la presidencia de la administración Calderón fue una experiencia muy satisfactoria. Las cosas importantes de carácter nacional siempre conté con el apoyo y con la colaboración de ellos. Liberación es un partido fuerte, ¿verdad? Es un partido que hace una oposición dura. Ese es su trabajo. Es decir, el gran error de los partidos de oposición es no hacer oposición, pero hay una oposición responsable y hay una oposición irresponsable. Lo que no hay que hacer es oposición irresponsable. Pero lo más malo que puede hacer un partido de oposición es entregarse al gobierno, ¿verdad? También, porque entonces se pierde todo el equilibrio de poder que el país quiere cuando emite su voto también en las papeletas legislativas. ¿Qué es lo que anda buscando el país cuando hace una votación como también la que hubo en esta oportunidad? Hay 9 partidos políticos. Dividir el poder. Sí. Bueno, entonces la oposición tiene que hacer una función en ese sentido. Ahora, lo que no puede hacer es, como decía don Pepe, no se me paren, déjenme barrer, no se me paren en la escoba, ¿verdad? Pero una oposición puede y deben hacerla los partidos de oposición. Ahora, con responsabilidad. A mí me parece que Liberación también tiene que reanalizar su situación después de lo que pasó, ¿verdad? Porque tampoco es que Liberación esté muerto, ¿verdad? Hay alguna gente que ya lo está enterrando. Sí, que ya lo entierran. A mí, les voy a decir una cosa, me sorprendió el domingo
Que 300,000 liberacionistas fueran a votar sin transporte, sin bandera, sin candidatos, sin nada, ¿verdad? Es decir, eso demuestra que hay una base ahí todavía, ¿verdad?, de partido, que posiblemente va a hacer que mejore hacia adelante. ¿Cómo va a mejorar? Depende de cómo lo manejen, ¿verdad? Si siguen cometiendo errores y haciendo tonteras, pues van a ir al fracaso. Pero si la gente nueva de Liberación coge el partido y lo vuelven a reestructurar, ahí tienen futuro. Es lo que pasó con la Unidad. Mire, después de la crisis terrible que vivió la Unidad, ¿verdad?, con el tema de los expresidentes y todo, en la elección siguiente sacó 5 diputados, ¿verdad? Después sacó 6 y ahora sacó 8. ¿Por qué? Porque hay una base social cristiana en el país, ¿verdad?, que anhela el regreso de su partido, de sus ideas y sus planteamientos. Ahora, ¿cuál es el futuro de la Unidad? Pues también depende de lo que haga ahora, ¿verdad? Así es. Es decir, si se le entregan al gobierno, si hacen una oposición muy débil, o si al contrario, hacen una oposición demasiado obstruccionista, pues no van a tener futuro. Aquí todo el mundo tiene que hacer una revisión después de lo que pasó el 6, ¿verdad? Y yo creo que eso ayudará a que los partidos sean más serios, más responsables y más analíticos de la situación. Entonces, yo vislumbro una oposición fuerte de Liberación, para contestar tu pregunta, ¿verdad?, pero no una oposición destructiva, porque eso no le sirve a Liberación tampoco. Jamás. Entonces, yo creo que hay gente inteligente. Nada más, esta nueva fracción de Liberación lleva gente con experiencia política, claro, y con cancha, ¿verdad? Ahí hay gente, además hay gente muy seria, ¿verdad? Sí. Está Antonio Álvarez, un hombre muy serio. Rolando González. Está Rolando González. Ahí hay una serie de gente que yo estoy seguro de que entienden cómo es esta cosa y que la van a manejar bien, ¿verdad? Tal vez estamos pensando, o estoy pensando cuando le hiciste la pregunta, referenciando una asamblea legislativa en la que va saliendo, ¿verdad? Que ha sido, para mí tremendamente decepcionante, en el sentido de que hay diputados que ni siquiera conocen los proyectos de ley, que ni siquiera conocen la mecánica legislativa, a 4 años de estar ahí adentro, digamos. Yo no entendería eso al mes. Hay que abonar una cosa, donde esta nueva asamblea, individualmente, ¿verdad?, dentro de lo que yo, digamos, veo, esta es una asamblea que va a tener una calidad humana mayor, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted. No hay duda de que en Liberación hay gente muy, muy buena, ¿verdad?, muy valiosa. Antonio Álvarez, Rolando González, Carlos Arguedas, un hombre muy serio, Sandra Piz, en fin, en la Unidad hay gente muy buena, Rafa Ortiz, Gerardo González, presidente del partido. Sí, hay gente que entiende esto y que tiene que comprender las cosas. También hay en el movimiento libertario, pues ahí está Otto, es un hombre ya fugiado en todas esas cosas, etcétera. A mí me ha llamado Patricia Mora. Patricia es una mujer muy capaz, además de una escuela política diferente. A mí me tocó ser compañero de don Manuel y de don Eduardo Mora. Y le voy a decir una cosa, los dos fueron unos excelentes diputados. Y los dos, yo tengo que decirlo, en honor a la historia, don Manuel y don Eduardo Mora fueron diputados responsabilísimos. Siempre tuvieron, primero que nada, en su mente el interés de Costa Rica. Y yo soy testigo de eso porque fui compañero, afortunadamente, de los dos. Entonces, Patricia viene de su escuela. Si había una persona con la que uno podía conversar, era con José Merino. Claro, sí, claro, con José Merino. Era un parlamentario. Es un parlamentario. Entonces, eso también hay que abonarlo, ¿verdad? Ahora, que llegan algunas personas un poquito intransigentes, eso también es una realidad. Pero ya será tarea del presidente poder manejar esas cosas. Pero digamos, de la que va saliendo en ese instante, no tenía la calidad personal, a mi criterio, de la que va entrando. No, pero también hay otra cosa, ¿verdad? Mire, yo creo que con este gobierno el país ha sido bastante duro, bastante tal vez más duro de lo que inclusive debió haber sido. Yo creo que el problema de este gobierno es un problema político, fundamentalmente. El problema que tuvo la administración, doña Laura, es un problema político. Es decir, nunca tuvieron una visión política de las cosas. Don Luis Guillermo tiene que pensar muy bien cómo escoge al ministro de la presidencia. Sí. Tiene que escoger a alguien con experiencia. Tiene que escoger a alguien, ojalá que haya sido parlamentario. Tiene que escoger a alguien que tenga una relación con él muy cercana. Ricardo y yo,
que los dos tuvimos con nuestros presidentes una relación muy cercana, sabemos lo importante que es eso. Si la gente no entiende que cuando habla el ministro de la presidencia está hablando el presidente, así es. Usted no lo va a respetar a nadie. ¿Y eso cómo se produce? Bueno, escoge una persona que sea muy cercana a él, pero tiene que entender cómo se maneja la asamblea, cómo se hacen los acuerdos políticos, cómo son los trámites que hay que cumplir. En fin, hay que buscar una persona, y el gran nombramiento de don Luis Guillermo, por las condiciones que tiene la asamblea, el más importante de todos es el ministro de presidencia. Llevarla a que él acierte en eso y que entienda que eso es muy, muy importante para su gobierno. Hay otras cosas muy importantes, el equipo económico. Bueno, hay otras cosas muy importantes. Miren, muy importante es el ministro de ¿cómo se llama? Recursos naturales ahora y energía. Un permiso ahí te paraliza una obra millonaria en el país, ¿verdad? Es decir, todo eso es una realidad. Pero el ministro de la presidencia es la clave. ¿Para qué? Ricardo, tú lo sabes. Así es. Para que haya una buena negociación y visión política en el gobierno. Y con algo más, Rolando, si me permitís añadirte, la gente diría, ay, que sea un ministro de la presidencia nuevo, una cara fresca. Bueno, sí, ojalá, pero si no tiene experiencia, es decir, con los que vos vas a ir a discutir y a negociar son políticos. Sí. Todos los que están en la Asamblea Legislativa y que llegaron a un puesto de elección son políticos. Epsi Campbell, Otón Solís, Otto Guevara, todos los de la Unidad, o sea, hasta los cristianos, por políticos. Su condición, son políticos. O sea, si alguien cree que van a ir a discutir con la sociedad civil, están equivocados. Y algo más, Rolando, que también ese ministro de la presidencia tiene que tener, y va a tener que tener, un contacto con todos los grupos sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones solidaristas. No es jugando, porque hay una expectativa y hay que también esa parte no la pueden dejar, porque uno habla de Asamblea Legislativa, pero uno sabe que también se le puede incendiar la casa si no se les da también la... En un país cada vez más participativo. Más participativo. Más exactamente. Información. Exacto. ¿Verdad? Parte de lo que pasó en esta campaña es toda la información que tuvo la gente. Yo no sé cuántos debates tuvo. 29. Y la gente se informó muy bien de todo. Ahora hay una población muy informada. Entonces Ricardo tiene razón. No, solamente la parte de la asamblea tiene que ser una persona que tenga la habilidad de poder también entenderse con los otros grupos. Claro que eso depende también de cuál sea la manera como el gobierno se está manejando. Porque si el gobierno está caminando bien y todo, pues es más fácil. Pero yo creo que ahí tiene el presidente Solís una tarea difícil, ¿verdad? Yo había visto un estudio de INCAE de que los presidentes con ministros de la presidencia más fuertes me refiero a que tienen mucha presencia en la asamblea, mucha presencia con los grupos de poder, que tienen autoridad a la hora de salir hablando, habían terminado con los índices de popularidad más altos, que normalmente sube antes de las elecciones un poquito el índice de popularidad. Yo creo que hay varios modelos, digo, en la práctica de ministros de la presidencia. Lo que sí me parece, y lo he dicho en varias ocasiones, es que don Carlos Ricardo ha sido un ministro de la presidencia débil, no él como persona, sino en su rol de ministro de la presidencia. Casi que en la práctica gubernamental, el ministro de la presidencia, en el primer periodo, bueno, en el periodo intermedio fue Francisco Chacón, ¿verdad? Y ahora casi vemos más al ministro de la presidencia, Robersi, que es el que se reúne con los grupos, el que lleva de alguna forma el pulso a los medios de comunicación, que se agarra tú a tú con los diputados o negocia tú a tú con los diputados, y un Carlos Ricardo Benavides con un muy bajo perfil, que de hecho algunos diputados se quejan de que nunca lo ven en la Asamblea Legislativa. Bueno, es que sí, y es que no es que es el carácter, perdón. El ministro de la presidencia lo pone el presidente de la República. Pero es el orquestador de todo su... Yo estoy de acuerdo. Una vez, estando en un consejo de gobierno, y me preguntó otro compañero, Ricardo, cuando yo estaba entrando como ministro de la presidencia, y me dice, ¿cómo ves esto? Le digo, mira, bueno, y era a Roberto Tovar, quien era en ese momento canciller. Y yo le dije, mira, Roberto, yo esto lo veo como un juego de ajedrez. Me dice, ¿cómo? Como un juego de ajedrez. Digo, en un juego de ajedrez se pueden ir los peones, se pueden ir los alfiles, los caballos, bueno, son los primeros que se van, pero en el buen sentido del juego de ajedrez. Dice,
le digo, se pueden ir las torres, inclusive hasta la reina, pero si se va el rey, es jaque mate. Entonces la función de un ministro de la presidencia, que era lo que decía Rolando en un principio, es cubrir, o sea que cuando el ministro de la presidencia habla, es porque el presidente, no es que te estás arrojando las potestades del presidente, es porque sabes que el presidente de la República está diciendo y estás tomando una decisión. Si no, para el presidente es imposible. El presidente está para lo macro, estar ahí. Y uno es prácticamente, como dirían del rey Ricardo, el famoso, su escudero, o sea, quien protege al presidente. Yo creo que en el caso de que no entiendo, no se vio nunca una relación cercana entre don Carlos Ricardo y la señora presidenta, porque más bien se veían uno aquí y otro allá. No sé por qué tomaría tanto Carlos Ricardo haber aceptado un puesto de estos como de doña Laura de haberlo nombrado, pero bueno, yo creo que después que salga habrá que preguntarle a los dos, pero sí fue una situación extraña de lo que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? La parte política de este país. Yo creo que eso ha sido también muy duro con Carlos Ricardo, ¿verdad? Sí. A mí me parece que él es un hombre de experiencia política, es un hombre inteligente, fue un muy buen parlamentario. El tema es que lo que dije hace un rato lo quiero repetir ahora. Solo se puede ser ministro de la presidencia si hay una relación con el presidente muy profunda, que ojalá venga de mucho tiempo. Porque el ejercicio de la función de ministro de la presidencia depende del poder que el presidente te dé. Uh-huh. Y aquí no sabemos si le dieron a don Carlos Ricardo el poder que necesitaba. Eso es. Esa parte no la ignoramos todos. Entonces, además hay que admitir que a Carlos Ricardo le tocó por primera vez, ¿verdad?, una asamblea además más fraccionada que todas las anteriores, ¿verdad? Es que aquí en este país la gente se deleita hablando más del bipartidismo. Yo creo que los últimos que defienden el bipartidismo, porque con el bipartidismo se hicieron las cosas grandes en este país. Ya eso no va a volver, yo estoy consciente de eso, pero qué difícil es manejar una asamblea como esta. Por eso yo vengo insistiendo en que si no hay un acuerdo nacional, Randa, acuérdese de mí, ningún gobierno va a salir bien. Uh-huh. Bueno, porque poner de acuerdo a 9 grupos políticos, si no hay un acuerdo base sobre los problemas primarios del país, es dificilísimo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y en el caso de que estamos analizando, me parece que Carlos Ricardo ha hecho todo lo que ha podido, pero no sabemos si ha tenido, digamos, los espacios políticos suficientes para poder haber realizado su labor, ¿verdad? En resumen, si la presidenta le dio el suficiente poder para realizar su labor. Sí, a mí me llama la atención también la fracción de gobierno entrante, la fracción del PAC. Yo le voy a decir, me he llevado una muy buena impresión de Emilia Molina, que es la jefa de fracción del PAC. Cuando la nombraron, yo dije, bueno, pero esta señora no tiene experiencia legislativa. Sin embargo, en algunos debates en los que ha estado y conversado con otros jefes de fracción nombrados, me ha llamado mucho la atención. Me llama la atención que tiene 3 economistas muy fuertes, ¿verdad?, que son Otón Solís, Henry Mora y Epsi Campbell. Creo que Henry Mora va a ser por el que apueste la fracción para la presidencia del directorio legislativo. Digamos que esos 3, junto con Emilia Molina, son los que han tenido mayor perfil hasta ahora y que uno nota con mayor experiencia. ¿Cómo ven ustedes la fracción del PAC de entrada? Porque don Otón, que es una persona, y yo lo voy a decir, a quien yo respeto mucho y lo admiro mucho porque es un hombre para mí muy inteligente, yo tengo que decirlo, a veces es un poco intransigente, en el buen sentido de la palabra, y admiro que defienda tanto sus tesis, pero a veces se vuelve un poco intransigente. Sí, bueno, él mismo lo dijo que ahora que lo oí, y de verdad que lo vi de muy buena manera, que el PAC no había cambiado en 4 campañas, que lo que había cambiado era el candidato y que por eso Luis Guillermo Solís era el presidente de la República, que la gente le dijo a él 3 veces que no. Tal vez por esas posiciones, que si bien es cierto, hay algunas de admirar, a veces una posición tan intransigente al pueblo no le gusta y a la gente no le gusta. En eso, Randall, estamos de acuerdo. Aquí la gente está tratando de que todo el mundo se ponga, pero cuando él tiene una tesis, normalmente se separa inclusive de su partido, porque ya lo hemos visto, como cuando se fue a negociar lo de los impuestos solo, sin que el partido le dijera nada. Y él lo tomó como una situación de él. Yo creo que ojalá, por el bien del país y por el bien del PAC,
don Otón tenga que abrirse un poquito más para poder ver de qué manera esto cambia, porque si él toma ese tipo de posiciones, es muy difícil. A doña Epsi, yo fui compañero de él, y Rolando también, es una mujer que oye, que entiende, sus posiciones a veces son un poco también tercas, en temas más que todo de lo que era género. Nos acordamos con Gloria Valerín, otro grupo de distinguidas damas, pero normalmente es una mujer que sabe, y creo que esa fracción del PAC, sí, el presidente va a tener que estar muy de cerca con ellos, pero muy de cerca, para poder de que no le hagan... que no se salgan del canasto, como le decía. Suena feo, pero es la verdad. Que no se me salgan del canasto. Sí, usted sabe que una de las reflexiones que yo hacía a lo interno después de ver el triunfo de Guillermo el domingo era precisamente el tema de Otón Solís, y entonces lo junté, por ejemplo, con el tema del Frente Amplio en campaña, lo junté con Otto Guevara en algún momento en esta campaña, que él me dijo: yo perdí porque me puse peleón y malcriado, y la gente odia a los peleones y malcriados, los ticos como tal. Y pensé en Otón también, no como peleón y malcriado, sino que la gente tiende a rechazar los extremos, ¿verdad? Desde las posiciones intransigentes, las posiciones extremas ideológicas, por irse un poco más al centro. ¿Qué le parece a usted la fracción del PAC, don Rolando? Bueno, a mí me parece que en la fracción del PAC hay alguna gente, como dice Ricardo, que tiene experiencia y que puede moderar. Obviamente, Epsi es una parlamentaria ya fogueada, ¿verdad? Ella estuvo 4 años en la Asamblea, fue una diputada muy distinguida. Epsi es una mujer muy inteligente. Y me parece que ya conoce el medio legislativo y que ella va a ayudar, ¿verdad?, a moderar este grupo. Yo no conozco bien a don Henry Mora, de manera que no puedo opinar mucho sobre él. Me ha impresionado también muy bien doña Emilia. Sí, sí, impresionante. Doña Emilia, las veces que la he escuchado en alguna declaración y lo que he oído de ella, me parece una persona sensata, muy prudente. Conciliadora. Y me parece que eso le va a ayudar al PAC. El otro problema es un problema del presidente, ¿verdad? Ese es uno de sus problemas. El otro problema es Otón, don Orlando. Ese es un problema de Luis Guillermo. ¿Debería el PAC tener la presidencia de la Asamblea? Yo creo que sí, ya hay un mandato, y aunque no tuviera la mayoría, yo sí no estaría de acuerdo con esos directorios compartidos ni nada. No solamente yo diría la presidencia, yo diría que hay que darle todo el directorio, porque el mandato fue claro. Y si cuando usted fuera el mandato... oposición, ¿no cedería? Por respeto al mandato popular que acaba de... Yo cedería. Yo lo primero que haría es entréguele. O sea, no negociaría absolutamente nada para eso. Lo que pasa es que siempre van a estar los pequeñitos. Vamos a hablar tratando de ver cómo se involucran, que si una secretaría, prosecretaría, que ya todos lo conocemos, Rolando, siempre quieren estar con una participación. Pero yo, si tuviera la potestad dentro de la unidad de decirles: señores, denle el gabinete, yo no estaría de acuerdo con un gabinete compartido, porque eso más bien viene a embarrear la cancha para cualquier acuerdo. Bueno, por lo menos ese es mi sentir. Yo difiero radicalmente, Ricardo. ¿Qué dicha? Difiero radicalmente, Ricardo. Me parece que el mandato del pueblo en la Asamblea Legislativa fue diferente al mandato del pueblo en la presidencia. Y que si hay un partido que quiere hacer gato bravo con el directorio legislativo, va a tener serios problemas. Porque este es el momento del acuerdo nacional, y el acuerdo nacional pasa por un directorio compartido, y yo creo que hay que entender eso. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa son esas, que si quieren negociar que le toque la presidencia al PAC y no a otro en ese punto concreto, bueno, ya eso es un problema que tienen que resolver ahí los diputados. Pero me parece que si el partido de oposición que se pliegue para que haya un directorio solamente el partido de gobierno, comete un gravísimo error. Primero, su gente no se lo va a perdonar, porque, señores, no es que porque don Luis Guillermo ganó ya todo el mundo arrió las banderas de su partido y se hizo del PAC. Eso no es cierto. Además, don Luis Guillermo no ganó por el PAC, don Luis Guillermo ganó por don Luis Guillermo. Sí. No nos engañemos. Es claramente más grande que el partido. Claramente 1000 veces más grande que el PAC. Yo respeto mucho al PAC como partido, eso no significa que no, pero me parece que pretender quedarse con todo el directorio legislativo es un error para el PAC y es un error para el gobierno. Pero más que para el PAC, es un error para el gobierno. Al presidente no le sirve que en la Asamblea no haya
una distribución equitativa de fuerzas que pasa por una distribución equitativa del directorio también, ¿verdad? Y si estamos hablando de un acuerdo nacional, pues tiene que haber un acuerdo también en eso. Porque al principio los partidos pueden decir, bueno, sí, muy bien, que le toque al PAC la totalidad del directorio, pero a los 3 días, señores, está desatada la guerra contra el directorio. Y un directorio que va a tener 12 diputados defendiendo lo demás va a ser una tragedia. El presidente de la Asamblea Legislativa, que tiene solo 12 diputados que le respalden sus decisiones, Ricardo, vos y yo que hemos estado ahí, le van a apelar todo, le van a pedir a todo revocatoria. Y si no hay un sustento para ese directorio en el que participen muchos grupos y una mayoría, ese presidente le van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es eso. Un diputado que se apela a la decisión del presidente y pasa al plenario y el plenario les revoca todas las decisiones. No pierdan la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí hay alguna gente que cree que ya todo está dicho. Y eso no es cierto, señores. Y el que cometería el error más grande en eso es el gobierno. ¿Por qué? Porque eso le va a afectar al gobierno, en el tanto le afecta el manejo legislativo. Entonces yo difiero de Ricardo. Yo creo que no hay que darle el control del directorio a ningún partido. Debe haber un directorio compartido, debe buscarse un acuerdo nacional en la Asamblea y ese acuerdo debe pasar por un acuerdo también ahí que tenga representación en ese directorio de todos los grupos. Es más fácil. Si no, señores, el próximo presidente de la Asamblea, si no tiene eso, le va a ser muy difícil, Richard. Ay, Rolando, sí, yo en eso soy tal vez un poquito más optimista. Yo creo que por lo menos el primer año se le debería dar el pacto, o sea, darle todas las armas para que pueda gobernar. ¿Que es más difícil? Sí. Pero es que darle al directorio, Ricardo, no es darle las armas. No, pero por lo menos es decir, yo no sé, que puedan más fácilmente manejar. Es que el hecho de tener una prosecretaría, o bueno, es que también con quién se hagan las alianzas. Es que Rolando, con quién, o sea, el PAC, ¿con quién podría hacer alianzas? Con todo el mundo. Tiene que ser la Asamblea, si queremos que las cosas caminen bien. Si queremos estar en el mismo jueguito de que hemos estado hasta hoy, bueno, pues eso puede pasar. Pero si de verdad queremos pensar en grande, ¿verdad? Y queremos ayudar al nuevo gobierno, y queremos que el presidente Solís, que ha tenido ese respaldo popular tan grande, pueda hacer cosas, todos tenemos que entender que hay que ayudarlo. Y los primeros que tienen que ayudarlo son sus propios compañeros de partido, no pretendiendo que se van a coger todo. Es como lo del gabinete, Ricardo. Si el presidente Solís cree que el gabinete solo lo puede hacer con gente del PAC, yo creo que se equivoca. Estamos ante una encrucijada política distinta. Y yo creo que el que lo ha entendido mejor es el presidente electo. Yo lo he oído él hablando todo el tiempo de directorio compartido, de que va a llamar gente de todos los partidos para que lo ayuden. Ayúdenlo en eso, ¿verdad? No cometan el error de querer comerse todo, ¿verdad? Porque entonces les va a ir mal. Ricardo, ¿qué significa tener el directorio legislativo en manos de un solo partido? ¿En qué le va a ayudar eso a gobernar? En nada, porque tiene una enorme mayoría de diputados en contra. El presidente de la Asamblea no tiene poder, es un administrador de la Asamblea Legislativa, pero es el blanco político de la Asamblea. Entonces, un presidente legislativo débil, o un presidente legislativo que no nazca de un gran acuerdo entre todos los grupos en estas circunstancias que está viviendo el país, va a ser un presidente legislativo al que le van a revocar todas las decisiones que tome. Entonces, mejor entender eso antes, ¿verdad? Yo mira, Rolando, yo es que como diputado lo viví y yo, sinceramente, siempre más bien salía un poquito asqueado de ver cuando llegaban y nos pedían fulano para dar el votito para la presidencia y sutano para tal, y tenías que hacer a veces cierto tipo de concesiones que no eran las concesiones de tu partido. Yo entiendo que hay que abrirse y yo entiendo que hay que dar, pero para mí es tan banal los puestos de la... Perdón, tal vez me equivoco, Rolando, por tu experiencia que ha sido mayor que la mía, pero yo no le veo la importancia. Yo creo que los acuerdos deberían de ser de agenda. Bueno, pero si no le ves importancia, entonces no deberías estar abogando por un directorio total del PAC, ¿verdad? Por eso, pero ¿para qué le vas? No, es que no, Rolando, ¿por qué vas a meter vos gente que va a estar ahí más bien que con la administración de los vehículos que con el... Bueno, Ricardo, no sé. Porque la necesitas, mire, no sé, nadie ha pasado, perdonen que hable en primera persona,
Nadie ha pasado por un tortuoso camino más difícil para ser presidente de la Asamblea que este servidor. Me acuerdo, no me lo tenés que decir. Porque sí. tuve una brutal oposición, ¿verdad?, de la gente del PAC y de un sector del Partido de Liberación. Y yo quiero decir ahora algo que no he dicho nunca, Ran, tal vez lo voy a decir por primera vez en mi vida, en público. Cuando yo terminé mi función, o cuando iba a terminar mi función en la Asamblea, los parlamentarios que más me habían combatido, es cierto, Ricardo Estigo, fueron a pedirme que me quedara de presidente un año más. Yo les dije, no me interesa. Primero te pidieron perdón. Sí, bueno, por haber sido pero después, eso es lo menos importante, después me pidieron que me quedara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se encontraron con un presidente muy diferente a lo que ellos creían que iba a tener. Porque yo entendí la situación, yo entendí que si yo no me abría, que si yo no buscaba consensos, que si yo no llamaba a todo el mundo a colaborar y a participar, no iba a poder hacer nada. Y entonces eso es lo que hice. Desde el momento en que resulté electo presidente, cuando yo vi que había 3, 4, 5 diputados que no querían ni siquiera ir a felicitar, yo me bajé de la presidencia y los fui a buscar a ellos y les di la mano. Porque esa es la única manera de manejar la Asamblea, buscando acuerdos. Este gobierno, y si el presidente Solís, él nunca, no me ha pedido consejo, ni yo espero que me pida, pero si el presidente Solís nos está oyendo, yo le voy a dar un consejo. Busquen un acuerdo lo más global posible. Busquen un acuerdo nacional para que esto pueda seguir adelante. Don Luis Guillermo se merece la oportunidad de ser un buen gobierno. Y hay que ayudarlo. Pero para ayudarlo hay que participar a todos los sectores y a toda la gente y a todos los sectores también sociales del país. Hay que llamar a los sindicatos, hay que llamar a los empresarios. Es un trabajo muy difícil el que tiene don Luis Guillermo, pero él lo puede hacer, tiene las condiciones. Yo lo que le he oído a él, repito, me ha impresionado muy positivamente, ¿no? Me parece un hombre sensato, prudente, armonizador, inteligente. Pero ojalá que los señores del PAC entiendan eso, ¿verdad? Y no crean que se van a poder. Y como me dijo doña Laura Chinchilla, que me la encontré en un evento, y cuando me vio, me dice, ¿cómo estás, Ricardo? Le digo, presidenta, ¿cómo me le va? Y me dijo algo que hasta ahí me cayó, me dice, es que ustedes, dicen, bueno, muy mal con todo lo que está pasando, dice, porque ustedes no gobernaron con algo que ahora sí es un problema. Y digo, ¿con qué? Me dice, con las redes sociales. Y es cierto. Bueno, ya venimos a hablar, vea, porque... Con las redes sociales. Así me lo dijo la presidenta, porque me dice, esto ha sido algo que nadie se hubiera imaginado. Vamos a ir a una pausa comercial, porque hay un micro de noticias. Regresamos precisamente para hablar de estos elementos con los cuales tendrá que gobernar. Ya no solo con Sala Cuarta, que en los últimos 30 años se ha gobernado con Sala Cuarta, sino con Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad? Que es una forma muchísimo más expedita de bloquear, en caso de que usted quiera bloquear algo. También está el tema de la opinión pública, el tema de los medios de comunicación, para venir a hablar de eso. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros en Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Estamos con don Rolando Laclé y don Ricardo Toledo analizando la labor que tendrá que realizar la administración Solís Rivera en sus primeros 100 días, pero más allá de los primeros 100 días.
Lo que pasa es que quiero sumarle a esta discusión el criterio de nuestros oyentes, que siempre son muy valiosos en matices. 905-222-0000. Lo que les quiero preguntar hoy es qué le piden a ustedes al presidente Solís en los primeros 100 días, qué quieren y qué le piden que haga de primero a don Luis Guillermo Solís. 905-222-0000 es nuestra línea telefónica, pueden ingresar, hacernos sus planteamientos. Les decía 905-222-0000, ¿qué es para ustedes lo primero que tendría que hacer el presidente Solís? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver, ahí se nos cayó la llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Elio Hernández. Don Elio, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. ¿Qué le pido yo a Luis Guillermo? Que limpie la corrupción, que intervenga la caja, que se vayan los chinos de Recope, que recuperemos las cuentas de OAS y que denuncien en los 100 días todo como se encontró cada ministerio, cada institución pública, y que proceda a mandar al Ministerio Público a quien corresponda, empezando por la Presidenta de la República, y que se les aplique la ley de control interno y de enriquecimiento ilícito. Esperamos limpieza de corrupción y sabemos que así será con el PAC. Gracias. Gracias, don Elio. Tamaña tarea le dejó a don Luis Guillermo en 100 días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, compañero. Manuel Umaña. Don Manuel, gracias por llamarnos. Adelante con su opinión. Gracias. Bueno, en realidad los costarricenses lo que le podemos pedir al señor Solís es que primero ordene la casa, trate de sacar a los corruptos que aún se esconden detrás de los escritorios de las oficinas públicas, que presenten las denuncias correspondientes ante quien corresponde, y luego pues que se encomiende a Dios, primero que se encomiende a Dios y que haga una labor de transparencia, es lo que hace falta, labor de transparencia. Sabemos los costarricenses que la situación no va a estar bonita. De todas suerte no está bonita para los trabajadores. No va a estar bonita la cuestión como es. Ahí se le cortó a don Manuel, pero escuchamos por lo menos la esencia de su posición. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, Mario de Tres Ríos. Nunca me pierdo el programa, los 23 los he escuchado y los 23 un 100 para este programa. Gracias, don Mario, qué amable por sus conceptos. Muchas gracias. ¿Qué le pide usted al presidente Solís? ¿Qué debería hacer el presidente Solís en los primeros 100 días? Nada que no pueda realizarse. Como lo han dicho los participantes anteriores, primero que sea congruente con lo que ofreció en campaña, que empiece a dar muestras de firmeza y honestidad reales, que limpie la casa y que alguien dijo ahí el participante tras anterior, que sea transparente con el pueblo que lo eligió, con el más de 1.300.000 personas que lo elegimos, y que diga y que ponga a la luz pública cómo se encuentra cada institución, cada empresa gubernamental, cada ministerio, y que se vaya quien se tiene que ir, así de sencillo, que no se ande con tapujos, ni con arreglitos por debajo de la mesa, ni con propuestas por aquí, yo te tapo aquello y vos me cubrís esto, nada de esas vainas. Gracias, don Mario, y gracias por escucharnos siempre. 10:23, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Carmen Segura de Baltimore. Carmen, bueno, primero yo oraría mucho, o estoy orando mucho por nuestro nuevo presidente, porque sabemos cómo se encuentra el país, y luego pedirle que, igual que todos los que me han antecedido, de que sea un gobierno limpio, como todos los costarricenses esperamos. Y otra cosa es de que se le haga de alguna manera ver a los sindicatos de que las personas que están en sindicatos muchas veces no es para defender el trabajador, sino para usar eso, porque no trabajan y cobran su salario, y eso no es justo. Gracias, Carol. 10:24, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Sí, buenos días, caballero, ¿cuál es su nombre? José Mario. José Mario. Caballero, que el señor, al nombrar a los señores ministros, que lleguen a poner orden a los diferentes ministerios, pero que exijan trabajar a los mandos medios, porque lo que hacen es llenar el campo y no hacen nada y hacer un entrabamiento de un montón de cosas. Gracias, don José. Un ejemplo, por favor. Adelante, sí. ¿Cómo es posible que COSEBI tenga regionales en todo el país como 7 y para sacar una certificación de no partes tenga que ser solo en Nauruca? ¿Para qué sirven las regionales entonces? Buenos días. Gracias, don José Mario, por su opinión. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Andrés.
Nada más si le baja un toquecito al radio, por favor, para escucharlo mejor. Ahora sí, si me repite su nombre, por favor. José Andrés. José Andrés, gracias por llamarnos. Adelante. Lo que le pido al gobierno de don Luis Guillermo es que sea transparente en relación a todo el 1.300.000 de costarricenses que lo elegimos. Yo sí creo que el PAC tiene la capacidad ética para poder gobernar, que sean sus ministros designados directamente por él y que sean ministros que correspondan a su forma de pensar, a esa forma ética que ha caracterizado al PAC. Efectivamente, como lo han dicho los anteriores participantes, todos creemos en que el gobierno de don Luis Guillermo va a ser un gobierno transparente, porque no es lo mismo, y ese 1.300.000 que votamos, ya dijimos, Liberación no lo logró, y no lo logró tampoco la unidad, con el respeto de los participantes que están en este momento ahí. Creemos que el cambio se debe dar y se va a dar con don Luis Guillermo. Un cambio en cuanto a la transparencia y en cuanto a no tapar, en cuanto a destapar y a mostrar qué hay y qué no hay dentro del gobierno. Gracias, José Andrés, por su opinión. Vamos con las últimas 4 llamadas. Buenas tardes, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Oscar. Adelante, por favor. Gracias. Mire, este programa es muy interesante, muy lindo, y gracias por hacerlo. Gracias a usted por sus conceptos, caballero. Bueno, y además gracias solo llamó a felicitarnos, gracias a este caballero. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Santos Pérez. Adelante, por favor, con su opinión. Sí, mire, lo que hay que sacarle cuentas es del Banco Central. Ajá. Ese es el hurto más grande que nunca ha habido en la vida. El cambio de dólar, ese que hicieron como en 15 días. Ajá. Se ganaron 60.000, 80.000 millones. Eso es lo que hay que sacarle en la cara a este gobierno, al señor ese que tiene de presidente del Banco Central. Preguntarle que cómo fue ese truco que hizo, porque nadie se ha ganado más dinero en tan poco tiempo que esta gente. Gracias a este caballero. Las últimas 2 llamadas. Buenos días, ¿cuál es? Se cayó. Ahora sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenos días, ¿cuál es su nombre? Carolina Jiménez, para servirle. Gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Primero, felicitaciones por el programa. Estos programas son los que necesita para que el pueblo comprenda a profundidad la política del país. Yo no le pido nada al nuevo presidente, le pido al 1.300.000 de costarricenses que votaron por él, que formemos ojalá un voluntariado nacional para apoyarlo, para defender nuestras instituciones emblemáticas, para poner fin a una política tradicional que ha enriquecido a unos pocos y empobrecido a la mayoría. Gracias, muchas gracias, Carolina, y muy amable también por sus conceptos. Vamos con la última llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Vamos con la última llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Eric Sánchez. Don Félix, gracias por llamarnos. Félix, me dijo. Eric. Don Eric, gracias, adelante con su opinión. Gracias a ustedes por abrir esta ventana. No, para servirles. Mire, yo pienso que lo primero que debe hacer nuestro nuevo señor presidente es sacar de las instituciones públicas esos jerarcas con sueldos de terror, porque no son ni de miedo, son de terror. Ejemplo, el presidente del Banco Nacional, ¿cómo va a ganar 25 millones por mes? Y dejarse de decir que la sabiduría de él hay que pagarla. Bueno, renuncie, váyase para el sector público, a ver a dónde le van a pagar 25 millones por mes. Gana más que Obama. Gracias, don Eric, gracias a todos los que se tomaron el tiempo, disculpas a los que están pendientes, ahí está llena la central, pero quiero ir a la pausa y regresar para seguir con la tertulia que tenemos esta mañana con don Rolando Laclé y don Ricardo Toledo. Gracias a don Helio, a don Manuel, a don Mario, a doña Carol, que nos llamó desde Baltimore, a don José Mario, José Andrés Roger, don Santos, doña Carolina y don Eric, que ellos nos aportan sus opiniones en esta discusión, que las escuché pensando en algo de lo que había dicho don Ricardo, redes sociales y opinión pública. Vean todo lo que le pide el presidente, ¿verdad? Que además va a tener reclamos él mismo, no tiene ni siquiera que pasar por el gabinete, en la cuenta en Twitter, en la cuenta del Facebook, donde sea le pueden reclamar en cualquier momento, y va a tener 2.000 correos al día, don Luis Guillermo. Son las 10:30, vamos a la pausa, regresamos ya con el último bloque de análisis para incluir estos elementos en la discusión. Analizamos los tonos de la actualidad.
Exploramos sus contrastes. Matices. Con 35, gracias por estar con nosotros en Matices, nuestro programa de análisis, entrevistas y opinión aquí en Radio Monumental. Ya escuchamos a nuestros oyentes, hablábamos de redes sociales, hablábamos de opinión pública, don Rolando lo citaba al inicio del programa de hoy, la prensa. Yo estoy de acuerdo desde este lado en que hay prensa que inclusive se da el tuché de discutirle al presidente sus estrategias, porque está bien discutirle hierros, poner en contraposición a analistas, pero que la prensa entre a discutir las estrategias me parece inclusive atrevido. Pero bueno, el nuevo presidente tendrá que vérselas con redes sociales, y además él que ha sido, don Guillermo ha sido muy cercano a la gente, porque le responde a la gente a través de redes sociales, no puede cambiarlo siendo presidente, y además con una prensa muy independiente, pero además muy diversa en cuanto a calidades de prensa, don Rolando. Muy crítica. Sí, muy crítica. Ahí está apagado. Muy crítica y que sea muy crítica es bueno, en el tanto sea una crítica sana, saludable, una crítica destructiva de lo que es malo, ¿verdad? No, eso va a ser un factor que va ahora a tener una gran importancia, ¿verdad? Como la tuvo en la campaña, que es el tema de las redes sociales, ¿verdad? Y el presidente también tendrá que ponerle cuidado a eso. Lo que viene a complicar aún más, ¿verdad? El manejo de la administración. Y hay que agregarle a eso los otros factores que todos conocemos, una prensa muy crítica, muy decepcionada de los políticos, que contribuye a crear un mal ambiente para la clase política, y entonces la gente no va a estar muy feliz del gobierno, no creo que la gente esté muy predispuesta a tomar un puesto público, digo, de gente de cierto nivel intelectual y de cierta independencia, ¿verdad? Y además de ahí la sala cuarta, ¿verdad? Que la hemos convertido en la gobernante de este país, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente en la sala cuarta como institución y como se creó. Pero desde que la sala cuarta se metió a gobernar, a darle órdenes a los diputados y al presidente y establecer plazos. ¿Y no le parece más bien inoperancia de lo político? Por supuesto. Hemos judicializado la política. Sí, claro. Ante la ineficiencia de la política, entonces hemos tomado otro camino, que es judicializar la política. Entonces usted ve, Randall, que aquí no se toma una decisión sobre algún tema y lo que sucede es que entonces lo llevan a la vía. Hace un rato usted dijo una cosa muy importante, ¿verdad? Que no hay que dejar de perder de vista, que es que hay otro problema ahora nuevo, que son los tribunales contenciosos administrativos. Ah, sí, claro. Ahora ahí entierran todo, ¿verdad? Sí. Entonces usted vio lo que ha pasado con una serie de obras que el país necesita, ¿verdad? Se han ido todas muriendo ahí en los tribunales, ¿verdad? Porque hemos judicializado todo. Y todo eso lo que significa es parálisis, ¿verdad? Por eso este país está paralizado. ¿Hace cuánto, Ricardo, sabe que este país no hace una obra importante? Una obra grande. A ver, el estadio que nos lo regalaron los chinos. Caldera, el museo de los niños fue tal vez la última obra material, digo, importante que se hace en este país. Porque ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque todo se opone, porque todo pone recursos, porque contra todo estamos, ¿verdad? Sí, claro. Y así por ese camino, cada día somos menos competitivos, volvemos a lo mismo, al inicio de lo que dijimos en el programa. Este país ha perdido competitividad. Ha perdido competitividad frente a los centroamericanos. Mire, yo por mi trabajo, ¿verdad? Tengo que viajar por Centroamérica con mucha frecuencia. Y la gente dice aquí, Panamá. No. Panamá no solamente, Panamá. Nicaragua está trayendo inversión extranjera, más que Costa Rica. Guatemala tiene un problema de seguridad serio, pero sin embargo, las empresas guatemaltecas son muy fuertes. Hay empresas guatemaltecas en China y en todas partes del mundo ahora, ¿verdad? Salvador ha tenido una crisis muy complicada, ¿verdad? Que seguramente ahora, si el nuevo presidente no se ubica bien, va a ser más dura. Honduras acaba de hacer un evento y ha convocado a inversionistas de todo el mundo. Ahí estuvo Aznar, estuvo el presidente Martinelli, y Honduras está empezando a despegar. Es decir, todos los países están
facilitando la inversión. Nosotros estamos dificultando la inversión. Sí, y por ese camino no vamos a salir adelante, ¿verdad? Y antes de entrar al tema de competitividad con el que quería cerrar el análisis de hoy, bueno, usted es abogado, Rolando, y por supuesto que cuando uno, antes, ¿verdad?, la receta mágica eran los recursos de amparo o las acciones de inconstitucionalidad si era una ley completa. Ahora es muy fácil, usted tira un recurso de amparo por un lado, tira un contencioso administrativo por el otro. Si la sala cuarta no le ha admitido a la semana, entonces pide medidas cautelares urgentísimas en el tribunal contencioso. Tiene elementos para que se peleen entre ellos, además, porque hay un claro pleito de poder, digamos, entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contencioso administrativo, que pone muy complicado el panorama. Bueno, y súmele a eso, además, la Contraloría General de la República. Es muy complicado. Enormemente. La Defensoría de los Habitantes. Bueno, que no es vinculante, pero tiene un peso político muy importante. Claro. Pero yo creo que es un tema que se las trae pero yo quisiera retomar, si no te importa, Randall y Rolando. Fueron las 8, las 8 llamadas, creo que recibiste, o 9, 10 llamadas, que el tema fundamental es la preocupación por la corrupción. Sí. Y esa preocupación por la corrupción, ve que las 10 llamadas nadie dijo que quería carretera, nadie dijo que quería mejores salarios, nadie dijo, saquen a la gente que no está trabajando, saque a la gente que ha cometido irregularidades, y con Luis Guillermo dé la cara y sea transparente. Yo creo que está marcado, creo que el 1,5 millones o 1.350.000 votos que sacó don Luis Guillermo se lo marcaron. Y la gente, perdón que me devuelva, pero es que es un tema fundamental. O sea, la gente lo que quiere es salir de lo que de lo que siente ahora, sea por percepción, sea real o no sea real. A don Abel Pacheco, cada vez que yo salgo con él, con don Rolando, con cualquiera de nosotros salimos, la gente le para y no es que le dice, don Abel, gracias por los bonos de vivienda, don Abel, gracias por tal. ¿Qué es lo que le dice? Don Abel, gracias por haber sido un hombre honesto y transparente. Porque su administración no hubo un solo caso de corrupción. Y eso cuesta verlo en un gobierno, y eso la gente lo anhela. Yo estoy seguro que don Luis Guillermo podrá hacer una labor de estas. Perdón que haya querido devolver un poquito, pero es un tema que yo creo que era importante rescatar basado en lo que la gente está pidiendo. Don Ricardo, es que como comunicador le voy a decir algo. La percepción es muy importante, porque finalmente ¿verdad?, la percepción se vuelve realidad. O sea, independientemente de lo que pase o no, la percepción es lo que marca lo que siente. La percepción al final es la verdad. Exactamente. Y eso es lo que está pasando. Me decía mi mamá, a vos, si todos los días te digo yo que soy lindo, claro, algún momento vas a creer que soy lindo, aunque seas feíto, pero es la verdad, esa es la percepción. No, y la gente está reclamando mucho honestidad y transparencia. Eso es. ¿verdad? Y cómo se llama, y lo que dice Ricardo es cierto, es decir, Abel fue un presidente de una transparencia extraordinaria, de una honestidad extraordinaria, entonces la gente lo recuerda con afecto y con cariño por eso. Bueno, yo creo que la gente mucho votó por Luis Guillermo porque lo ve un hombre transparente y honesto, ¿verdad? Sí. Y cómo se llama, y ese es un tema que yo estoy seguro que él va a cuidar, ¿verdad? Pero además de eso, el país necesita eficiencia, ¿verdad? Necesita eficiencia, necesita competitividad, necesita posibilidades de hacer cosas, ¿verdad? Porque hace rato no hacemos cosas, ¿verdad? A mí lo que me mortifica más es que yo veo este país paralizado. Sí, no hace nada, no paralizado. pasa. Aquí estamos en una parálisis horrible, ¿verdad? Y esa parálisis tiene consecuencias muy graves, ¿verdad? Yo siento que también Luis Guillermo ha tenido, para ventaja de él, perdone que yo lo llame Luis Guillermo, el presidente electo, ha tenido la ventaja de que este tema, esta crisis de Intel y esta crisis del Banco of America se ha presentado antes de que él asuma el gobierno. Sí. Porque me parece que esto le va a ayudar a él y le va a ayudar a la gente que está cerca de él a comprender lo que los costarricenses a veces no comprenden, ¿verdad? Que no es tan cierto que este es el único país del mundo para invertir, ¿verdad? Que aquí la gente se puede ir, que si las condiciones no se dan, se van, que las empresas
en el mundo se manejan sobre la base de la eficiencia. No con el Pura Vida y el Gallo Pinto. Claro, que no, es que qué maravilla estar ahí, ¿verdad? Con el Saprissa y con el Gallo Pinto en el Pura Vida, ¿no? Digamos con el Heredia. Sí, con el Heredia mejor todavía. No, la cosa es mucho más seria. Y se toman esas decisiones a niveles muy altos fuera del país, donde lo que se ve son las condiciones que existen en los países para realizar los negocios y para invertir. Y esas empresas quieren ganar. Y si el país no es competitivo, no van a quedarse en Costa Rica. Bueno, eso ha sido también una suerte para el presidente electo, porque el presidente electo tiene ahora ejemplos muy claros de lo que puede pasar. Yo no estoy diciendo que se hayan ido solamente por eso, hay también decisiones corporativas, pero hay cosas que hay que hacer. José María lo dijo, hay que hacer la tarea. Y Rolando y Randall, ¿y usted no les parece, después de lo que hemos también visto de los medios de comunicación y de lo de las redes sociales, que ya casi a la par de un buen ministro de la presidencia se necesita un excelente ministro de comunicación? O sea que ahora va ligado, ese ministro o ministra de comunicación tiene que ser también excelente. Bueno, yo les iba a preguntar si ustedes colocarían un ministro de la comunicación, porque yo voy a decírselo desde la otra acera. Ahora desde sí. que Carlos Roversi, por ejemplo, asumió el Ministerio de la Comunicación, y con todo el respeto que le tengo a don Francisco Chacón, hombre, a quien admiro mucho, de manera de aprecio, creo que la comunicación presidencial cambió para bien. No por culpa de don Francisco Chacón, sino porque tal vez, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, la presidenta ha entendido un poco a distenderse a veces, a responder a la gente, y la ha llevado mejor, ¿verdad? En el tema de la relación directa con la prensa, también creo que lo lleva mejor. Yo les iba a preguntar a ustedes si ustedes nombrarían un ministro de comunicación, que si estuvieran en el gobierno de don Luis Guillermo. Es que también depende del tipo de presidente. Yo creo que eso va muy ligado si es un presidente muy comunicón o es un presidente más callado. Sí, pero usted es muy comunicón. Sí, por eso comunicón. Yo no sé hasta dónde él va a necesitar una buena o un buen ministro de información. Ayer estaba en el cajero automático del Banco Nacional, voy a decirlo, en la esquina del Parque Kennedy, en San Pedro, don Luis Guillermo sacando plata al cajero automático. Y se fue caminando a la U, porque no fue en carro. Llegó al cajero, salió del cajero y se fue caminando. Y todo el mundo se le fue encima en el recorrido entre el cajero automático y la UCR. Todo el mundo lo paraba y le decía. Yo sí nombraría un ministro de comunicación. Sí. Yo sí lo nombraría. Me parece que cada día más el gobierno tiene que dar a conocer las cosas que hace. Ahora, nombraría un buen ministro de comunicación. Que tenga buena relación con los medios. Un mal ministro de comunicación hace más daño que beneficio. Eso es. Y además que tenga cosas que comunicar, ¿verdad? Porque si el ministro de comunicación no tiene nada que comunicar, pues no es mucho lo que puede hacer. Pero yo creo que en este momento, con todo el tema de las redes sociales, de la participación ciudadana tan intensa, del deseo de la gente de saber las cosas, etcétera, un buen ministro de comunicación es importante para una... ¿Qué perfil le ves vos, Rolando? Un periodista. Un periodista. Debería de ser, ¿verdad? Un periodista, un comunicador. Porque además un periodista tiene la facilidad de pasar a sus colegas, ¿verdad? Conoce a sus colegas, sabe cómo reacciona, cuáles son las cosas que les interesa, cuáles no, etcétera. Y un periodista de nivel, un hombre que tenga también una relación muy cercana al presidente y que esté muy empapado de lo que está haciendo el gobierno. Vea qué complicado, en Twitter nos están diciendo, la presidenta nos contesta por Twitter, efectivamente, un tuitero, pero por ejemplo el 11 de abril va y se va a Isla del Coco. Bueno, aquí ponen va y se esconde, pero lo que se refiere es que se va a ir al 11 de abril a Isla del Coco. Sí, no es tan complicado el manejo de los públicos, ¿verdad? Digamos, el manejo de los públicos me refiero a la gente que te escribe cartas, a la gente que te escribe por correo, a la gente que te lee, a la gente que te escucha, es muy complicado. Regresando a competitividad para dedicar los últimos minutos, yo creo que uno de los mitos históricos lo derrumbó el Estado de la Nación del año pasado, hablando sobre la educación de los ticos, ¿verdad? Y decía, no es que somos sobreeducados a la par del resto de Centroamérica, estamos, señores, ya casi al mismo nivel, derrumbemos un mito y pongámonos a pensar. Hoy yo vi un tuit del presidente Martinelli en la mañana que a mí se me paró el pelo. El Fondo Monetario Internacional ayer recortó en medio punto el crecimiento de las proyecciones de crecimiento para América Latina. Costa Rica tiene una proyección de crecimiento de 3.5. El FMI le da a Panamá un 7.2 y Martinelli dice, no señores, yo crezco a 9.2 y se los voy a demostrar. No sé, no sé si es una cuestión de actitud. A mí me para el pelo a la par, digamos, Panamá lo tenemos aquí nomás y nos jala un montón de inversión y también tiene que ver en un tema como modelo económico.
Recuerdo un amigo mío que estuvo con el presidente Martinelli hace unas semanas. ¿Sí? Y le dijo, todo lo que Costa Rica no está haciendo lo voy a hacer yo. Y todo lo que me pueda traer de Costa Rica para acá me lo voy a traer. En el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Es decir, no es que esté haciéndole un daño al país, sino que él está jalando para su país todo. Martinelli ha sido un ejecutivo. Presidente ejecutivo. Ha hecho las cosas. Ha tenido críticas muchas veces por eso, pero las ha hecho. Sí. Entonces Panamá es un país, ¿verdad?, que ha crecido en condiciones. Ahora, hay que hacer ahí un análisis que yo no puedo opinar todavía sobre el tema. Voy a ver si algún día me tomo la molestia de ir por allá donde tengo buenos amigos y analizar un poco más, porque hay que ver también si ese gran empuje que ha tenido Panamá en la infraestructura, en la economía, etcétera, ha servido también para mejorar la condición de vida de la gente, ¿verdad? Porque ese es el otro gran problema. ¿Si permeó o no permeó la sociedad? No permeó, ese es el otro problema, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que también este gobierno entrante tiene que preocuparse, ¿verdad? Es decir, tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza, ¿verdad? Ese es un factor importante, ¿verdad? Y ahí yo discrepo con todo respeto del presidente Solís. La mejor manera de redistribuir la riqueza es por la vía de los impuestos. No se ha encontrado un mecanismo mejor de redistribución de la riqueza que con el sistema impositivo. Y si el presidente se va a esperar 2 años, como dijo, para entrar el problema fiscal, no solamente es el tema del problema fiscal, que es muy serio, es también que por esa vía él puede hacer una redistribución del ingreso que permita una mayor ayuda a los sectores más débiles de la población. Que durante muchos años todavía, señores, lo queramos admitir o no, requieren asistencia social. Ese cuento de que la gente se va a independizar rápidamente, aquí hay 2 problemas serios. Educación, el país necesita educación, fortalecer la educación. Creo que Garnier ha sido un buen ministro de educación. Ojalá que el presidente Solís encuentre un buen ministro de educación o una buena ministra de educación. Pero además del tema de educación, hay que fortalecer los programas sociales. Me parece que don Guillermo está en eso bastante claro. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en condiciones de pensar que toda esa gente va a poder por sí sola valerse. Hay un proceso en eso. El objetivo es que se puedan llegar a valer educándolos mejor. Pero hay un proceso de tiempo para eso. Y en ese proceso de tiempo necesitamos hacer un fortalecimiento de los problemas sociales que se hace también en función de los ingresos que tenga el gobierno, ¿no? Y una mejor redistribución de esos ingresos, digamos, nacionales, vía impuestos. Don Rolando, ¿usted cree que es momento de revisar el modelo de desarrollo económico basado en inversión extranjera por el tema de Intel? Por lo que ha pasado con Intel y Bank of America. De un solo golpe van a salir el 20% de las exportaciones del país. Yo creo que tenemos que ver qué es lo que nos queda por hacer, o qué es lo más que tenemos que hacer, ¿verdad? O qué es lo que no hemos hecho y hay que hacer, para fortalecer ese sistema. Para fortalecer, por supuesto. Nosotros necesitamos inversión extranjera. Este país es un país que necesita inversión extranjera para que pueda desarrollarse, como todos los países del tercer mundo. ¿Cuál fue el éxito? ¿Por qué la economía latinoamericana superó mejor la crisis que las otras áreas del mundo, la crisis del 2009-2010? ¿Por qué? Porque en ese momento los chinos estaban comprándole a los suramericanos materias primas gracias al brutal desarrollo que estaba teniendo China. Entonces Argentina, Chile, Brasil, todos estaban vendiéndole a los chinos grandes cantidades, ¿verdad?, de soya, de materias primas, etcétera. Bueno, fue inversión, ¿verdad?, de alguna manera eso. Y además, después llegaron e invirtieron. Esa es una cosa que el país necesita. La inversión es una cosa que el país necesita. Y hay que revisar el modelo. Yo no creo que esta gente se fuera solo por eso, pero yo creo que hay que revisar eso y mejorarlo. El país tiene que ser más competitivo cada día, si no, no tenemos futuro, señores. Y Rolando y Randall, con algo más, yo siempre he dicho que nosotros no hemos apuntado a una de las cosas más importantes que debería ir ligado al Ministerio de Educación, porque está la educación formal que todos conocemos, que creo que Garnier ha hecho una gran labor, que viene subiendo la escolaridad, pero ¿qué ha pasado con las carreras técnicas? ¿Qué ha pasado con el INA, que verdaderamente ha hecho prácticamente una alianza con el Ministerio de Educación para que estos muchachos, ya cuando estén llegando a primero, segundo, tercer año,
Rolando, hace unos años existían los famosos técnicos profesionales que ahora son muy pocos los que quedan, pero si el INA hiciera una alianza con el Ministerio de Educación, donde todos los años tiene superávit, no puede gastar el INA lo que le entra por los ingresos que tiene, ¿qué Costa Rica tendríamos inclusive en Guanacaste para formar? ¿Qué es lo que se necesita en Guanacaste? Bueno, gente para hotelería, gente para esto, gente para otro. Aquí en los barrios del sur, ¿qué necesitas? Bueno, para call center, etcétera. Si se lograra hacer esa cuestión, yo creo que habría también una mayor competitividad y la gente vendría porque sería un país no solamente más educado desde el punto de vista formal, sino técnico también. Don Rolando, don Ricardo, vean, el problema serio que tenemos con la vida de Intel y el Banco de América es el nivel de gente que se está quedando sin trabajo. Sí, porque si usted me dice, votaron 200 empleados de la construcción, terriblemente doloroso, pero con otra construcción tienen trabajo. Claro, pero esta gente de un nivel educativo y además de un salario, ¿verdad? Acostumbrados a un salario importante. Entonces, lograr sustituir eso solo se puede trayendo más empresas de esa misma envergadura, de esa misma naturaleza. ¿Qué les ha parecido, para aprovechar, ahí tengo 3 minutos más, para aprovechar estos minutos, qué les ha parecido la respuesta del presidente Solís ante la partida de Intel? Yo creo, y lo voy a decir muy francamente, creo que la administración Chinchilla Miranda se salvó de que Intel se fuera hasta fin de año y no durante la administración. Me parece que salió perjudicado Luis Guillermo de que Intel se vaya en su administración en diciembre. Creo que debió haber hecho algo más que mandar un comunicado de prensa ayer diciendo que lamentaba y que estaba abierto a las inversiones extranjeras, sino que le faltó un golpe de mesa más fuerte estratégico de decir, queremos inversión extranjera, vamos a cuidar las zonas francas. ¿Qué les parece? Pero él lo ha dicho, ¿verdad? Él desde que es presidente ha venido insistiendo en lo dijo en un comunicado ayer. Que él quiere la inversión extranjera. No, pero anteriormente lo ha venido diciendo. Él tiene la culpa de esto, ¿verdad? Si alguien no tiene la culpa de lo que pasó, es el presidente. Y es que para mí es difícil también, es decir, porque no es contra nadie, hasta dónde le puede traer de decir, sí, pero es una barbaridad. Yo creo que ha actuado bien, con prudencia, pero lo que dice Rolando, ya desde hace mucho tiempo él ha venido con inversión. Pero sí se ha politiqueado, ¿verdad? La partida de Intel. El hecho de que saliera 2 días antes de las elecciones nacionales, que lo había cuidado Intel durante varios meses, que no se filtrara para no hacer ruido en la campaña, salió 2 días antes. Pero es un crimen hacer de esto un tema político. Ah, claro, es un crimen contra el país, ¿verdad? No, eso no puede ser. Es irresponsabilidad, ¿verdad? Esto no es un tema político, es un tema nacional. Y es un tema, repito, que lo que tiene que hacer es... Pero se trató de hacer un tema político. Claro, hay que revisar qué no hemos hecho. ¿Qué de la tarea no hemos hecho para que estas gentes vengan más y se queden? Bueno, ¿qué dijo el expresidente Figueres en conferencia de prensa esta mañana desde Washington? Se lo vamos a contar en 4 minutos, en la segunda emisión de Noticia Monumental. Don Rolando, muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, nuestros oyentes y televidentes y la gente en redes sociales. Hoy estuvo súper activo. De hecho, don Rolando, lo pidieron a usted, ministro de la Presidencia, ahí en Twitter. Ese debe ser un enemigo que tengo yo. Le digo quién fue y le voy a dar el nombre, porque dijeron... Luis Elizondo, ¿cómo me gustaría que don Rolando Laclé fuera nuestro próximo ministro de la Presidencia? Dice. Muchas gracias. Ojalá, porque así lo veríamos todos los días dialogando con otro. Sería bueno, ¿no? No, ya lo pagué. Ah, bueno, entonces es que no sonó al aire. No, por eso no. 10:58, gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, los esperamos en 4 minutos con la segunda emisión de Noticia Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.